Hola a todas y a todos, mi nombre es Christoph Sulzon y bienvenidos a esta presentación de póster basada en una investigación doctoral que lleva como título La importancia de la empatía cognitiva en el aula de traducción. ¿Qué quiere decir este título? Para empezar, quiere decir que nos encontramos en el campo de la traductología, el estudio científico de la traducción, y en particular en una rama aplicada de este campo, que es la formación de traductoras y traductores. Como el tema central de esta investigación es la importancia de la empatía en la traducción, debo mencionar aquí que existen diferentes tipos de empatía. Por ejemplo, en el ámbito de la interpretación en el sector de salud, a menudo se distingue entre dos grandes categorías. Por un lado, existe la empatía emocional o afectiva, con la que logramos compartir la misma emoción que el otro, podemos sentir la misma preocupación como respuesta a su dolor, por ejemplo, y nos permite mostrar compasión. Por otro lado, está la empatía cognitiva o la empatía racional, y esta nos permite tomar la posición de la otra persona frente a una determinada situación para así poder entender su realidad, su experiencia. Es este tipo de empatía que es relevante para este estudio. Mi interés principal es examinar el valor de la empatía cognitiva en la traducción en el contexto de la formación de traductores, estudiando por un lado lo que sucede durante el proceso de traducción y por otro lado estudiando la traducción como un producto final con la intención de determinar cómo puede surgir esta habilidad del traductor de realizar este viaje a la mente de un lector, entender su forma de pensar e imaginar sus expectativas de un determinado texto meta de una traducción. Para ello es muy importante no contemplar los textos originales o traducidos como entidades fijas, como entidades estables, sino se tiene que negociar el sentido de un texto. Y es una negociación en la que se reúnen muchas veces diferentes voces y que establecen juntas una conexión dialógica entre los que participan en el proceso de traducción. Entonces, también de interés para mí es determinar cómo los participantes logran entrar en este diálogo que les permite extraer el sentido de un texto, identificar los puntos de vista de los demás y desarrollar un sentido empático hacia un público, hacia un lector determinado. Para contextualizar un poco este estudio, también para justificarlo, es importante reconocer que en los estudios de traducción las implicaciones pedagógicas de la empatía cognitiva han recibido relativamente poca atención. Ahora, un concepto clave en los estudios de traducción en general y en la formación de traductores en particular es el de la competencia traductora, que nos la podemos imaginar como una macrocompetencia que constituye diferentes capacidades, destrezas, conocimientos, actitudes que debe de reunir una traductora experta y que intervienen en la traducción como una actividad profesional. También sabemos que existen diferentes modelos, diferentes propuestas de esta competencia traductora y aunque no todos, muchos modelos incluyen una subcompetencia psicofisiológica que podríamos definir como el autoconcepto o la conciencia de ser traductor. Incluye componentes como la curiosidad intelectual, el pensamiento crítico, la creatividad, el bienestar de la traductora y la empatía, entre otras. Algo que es notable aquí es que ningún modelo va más allá de reconocer la relevancia de la empatía. Ningún modelo incluye una propuesta pedagógica, didáctica, para su desarrollo en entornos educativos. Y es ahí donde surge mi interés en situar la empatía en la formación de traductores. Una contribución adicional de este estudio sería la definición de un modelo concreto, un modelo pedagógico que permite el fomento de la empatía cognitiva en otros contextos de enseñanza de traducción, junto con la contribución al debate contemporáneo sobre la naturaleza y la finalidad de la formación de traductores, que es un campo, digamos, en constante desarrollo y evolución.
Voy a bajar un poco, listo. Si nos pasamos al diseño de esta investigación, esta se basa en un estudio de caso fenomenológico que genera datos cualitativos y cuantitativos en un intento de entender las perspectivas, las interpretaciones que hacen los participantes en este estudio. Voy a mencionar a continuación las herramientas de investigación utilizadas. La primera es un cuestionario de autopercepción sobre el grado de empatía cognitiva de los participantes que se completa una vez al principio y una vez más al término del curso. La siguiente herramienta hace uso del enfoque de análisis de discurso para la traducción con la finalidad de examinar y determinar a través del texto las prácticas discursivas y sociales junto con las áreas de conocimiento requeridas para la traducción. Esto quiere decir que los participantes analizan tanto en la cultura fuente como en la cultura meta quién produce el texto, cómo se distribuye y cómo se usa o cómo se consume el texto. Y es así como se espera que los participantes obtengan acceso a lo que llamamos a veces recursos de miembros, haciendo referencia a miembros de una cultura en la que no nacimos, pero que te permite entender los elementos de una cultura en cuanto a los conocimientos, en cuanto a la terminología, en cuanto al discurso necesario para poder empezar con la traducción. La siguiente herramienta hace uso de los protocolos de traducción colaborativa para negociar durante el proceso de traducción el sentido del texto fuente y establecer los diferentes puntos de vista mediante la interacción entre los integrantes del grupo. Podríamos decir que estos protocolos son el resultado de una reflexión individual, de la negociación colaborativa y finalmente del consenso mutuo sobre un problema de traducción. La última herramienta se llama Choice Network Analysis o análisis de redes de elección en español, mediante el cual se pueden analizar diferentes traducciones y se pueden comparar entre sí para establecer las distintas formas en que se interpretó y se tradujo el mismo texto fuente. Es un método que permite construir modelos del proceso cognitivo por el que pasan los participantes en el momento de traducir y también nos permite representar de manera visual todas las soluciones producidas. Y finalmente, ya a modo de resumir, les presento las características principales de esta investigación. Es un estudio situado en la formación de traductores, centrado en la investigación del proceso de traducción, con el interrogante principal sobre la importancia de la empatía cognitiva en la traducción como una actividad profesional. En cuanto al fundamento teórico, las teorías funcionalistas tienen una importancia notable para este estudio, en particular la teoría del escopo, según la cual el texto fuente y el texto meta tienen siempre un propósito en particular. Otra noción teórica importante es el deconstructivismo, que contempla que un texto no es una entidad estable, sino que comprende una serie de significados muchas veces inestables o incluso opuestos. Y esto por lo menos es como lo explica Derrida cuando habla de la dificultad, de la complejidad de traducir. Entonces, esto sugiere que cualquier texto tiene más de una interpretación y que el propio texto siempre está vinculado a estas interpretaciones. También mucha importancia tiene la teoría de la complejidad, según la cual el mundo está formado por componentes que están en constante evolución. Aplicado a la formación de traductores, esta forma de ver la educación pues nos ofrece una base teórica para un enfoque inclusivo que prevé una relación equilibrada entre el aprendizaje cognitivo individual y el aprendizaje constructivista colaborativo. Se hizo un pilotaje con 15 participantes para calibrar las herramientas de investigación y la investigación principal se está llevando a cabo con 17 participantes
en un entorno natural socialmente situado. Esto quiere decir que no fue necesario llevar a los participantes a un sitio particular para llevar a cabo el estudio, sino en donde se lleva a cabo la investigación también se encuentra el entorno natural de los participantes. Bien, con esto cierro mi participación y quedo atento a sus comentarios. Gracias por su atención.